Shalom, shalom y perdona por la demora de la clase de esta noche. Estamos mirando lo que es el Evangelio de Mateo, la autenticidad del Evangelio de Mateo. Aquellos pastores que se han reunido con nosotros aquí en clase, agradezco su presencia y su paciencia conmigo en la demora de esta clase. Perdona por la demora. Vamos a comenzar porque ya terminamos la semana pasada Mateo capítulo 2. Vamos a mirar ahora a Mateo capítulo 3 y es aquí la historia de acuerdo a la versión Valera, Reina de Valera, Casiodora. Vamos a ver que hay dos partes en particular en el capítulo 3 que vamos a tratar de cubrir en esta noche. Número uno, habla de lo que es la predicación de Juan el Bautista, también conocido en hebreo como Yohanan Hatevilá, el que fue predicando en el desierto, del verso 1 al 12 y el verso 13 al 17. Se menciona aquí el bautismo de Jesús, Yeshua, Yahoshua, como lo quieres llamar. Pero vamos a leer de lo que es la versión Valera primeramente, para entonces entrar en lo que es en los originales o en los manuscritos, para entender realmente lo que dice. Ya hemos visto el capítulo 2, como contexto de todo esto, que realmente hay grandes problemas en el Evangelio de Mateo, incluyendo profecías que nunca se han hallado en ninguna de las escrituras hebreas. Pero vamos ahora a comenzar con el capítulo 3, verso 1 de Mateo, y dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Este es un pasaje que se halla en nuestro profeta Isaías capítulo 40, verso 3. Y Juan estaba vestido de pelo y camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre, y salía a él Jerusalén y a toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando, muy clave esta palabra, confesando sus pecados. Al ver el que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Yo quiero ver eso más adelante porque es muy importante esta declaración. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, plural. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y él limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizados por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús después fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muy bien, este es el texto que vamos a mirar en esta noche, y es muy importante de comprender algunas cosas muy importantes. El versículo 1 dice que en estos días, la narrativa de Mateo de repente salta como 30 años desde la infancia de Jesús al bautismo de Juan. La razón por eso, porque hay un periodo de silencio que cubre originalmente Mateo, comenzando con el capítulo 3, con su bautismo, como lo vemos en el Evangelio de Marcos y Juan, y también algunas de las versiones
de Lucas y el Nuevo Testamento de Marción, y el Evangelio de los Ebionitas, que fueron usados tempranamente en la iglesia judía cristiana, y estos no tienen, y yo creo que ustedes notan esto en comparación de lo que hemos leído en las versiones Valeras y otras versiones, no contiene lo que es la historia del recuento del nacimiento virginal. Epifanías, que fue un par de la iglesia en el IV siglo, incorrectamente da el título de ese evangelio, el evangelio de los Ebionitas. La palabra Ebión, Ebión significa pobre, Ebión, pobre. Y la palabra hebrea, evangelio, alega que es una forma truncada de la versión de Mateo, era más chiquita. Esto, de acuerdo al señor Ron Cameron de los Otros Evangelios, en cuanto a esto. Ahora vemos sobre esto que el nacimiento virginal y su narrativa en los primeros capítulos 2, comenzando con el ángel que Dios le dice a Joseph que habría de tener un hijo, y termina con la proclamación de Jesús siendo un nazareno, suena de algo un poco de poner en duda, porque suena muy parecido a la historia de Samson en Jueces capítulo 3. En contraste a un verdadero nazareno, Jesús bebió vino, la cual lo descalificaría a él como un verdadero nazareno, la cual era Samson. También lo que vemos acá fue en el verso 2, que dice que fue dicho lo que fue dicho por el profeta Isaías, un pasaje de Isaías capítulo 40, que lo vamos a ver exactamente qué es el contexto de este pasaje de nuestra escritura hebrea, para entender las implicaciones de cómo el Nuevo Testamento utiliza esto para tratar de comprobar algo. Y vamos a ver qué es el algo que están tratando de comprobar acá. Dice aquí que hemos visto que esta es la primera vez que el griego utiliza la traducción del hebreo del nombre sagrado del Eterno, es decir, el nombre santo, también conocido como la tetragramatón. En el contexto de Isaías, que una voz celestial fue escuchada anunciando para preparar los senderos en el desierto para hacer posible el retorno de los exiliados de Babilonia más fácil. Sin embargo, la interpretación de los gnósticos conecta este versículo con Juan el que bautiza o el que sumerge. Ahora, siendo que Mateo menciona este pasaje de Isaías, vamos a ver exactamente qué es lo que dice y se refiere Isaías capítulo 40, verso 3. Primeramente dice en hebreo, Kol Kore Barmidbar Panu Derech Hashem Yisru Ba'arabba Masilah. Una voz que llama en el desierto, limpia o aclara el camino del Señor. Haz rectitud, es decir, haz el sendero recto saliendo del desierto, un camino para nuestro Dios. Ahora, obviamente cuando leemos acá la versión latinoamericana, que es la versión católica, leemos que en ese tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamaba este mensaje: cambien sus vidas y su corazón, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, noten que en sí el mensaje no es que hay que creer en Chuy, en Jesús. El mensaje de Juan el Bautista era un mensaje típico de los judíos de aquel tiempo, de llamar a la gente a hacer shuvar, de tornar a Dios, guardar los mandamientos, hacer acción que demuestra que la persona está realmente arrepentido o que quiere reconocer a Dios. Y eso se hace, se conocía siempre como haciendo lo que Dios manda, haciendo los mandamientos, cumpliendo los mitzvot, cumpliendo lo que es vivir la vida kasher, y todo esto que sigue la idea de frutos. Porque realmente si una persona está arrepentida, va a regresar a lo que Dios le ha mandado a hacer. Y particularmente este es un llamado al pueblo judío, de que tomen de nuevo los mandamientos, que tomen de nuevo aquellas cosas que ellos habían abandonado, como el Shabbat, como lo que es guardar kasher, y todos estos elementos. Es por esto que esto llama a una reflexión profunda de corazón. Y es aquí donde el profeta Isaías menciona lo siguiente: habla al corazón,
Ahí es donde comienza el contexto. Y comienza de no solamente de mover las cosas tristeza y cosas que preocupan, pero aquí representa a Jerusalén y la congregación entera de Israel, que ya ha llegado a ser desolado por causa de sus invitados, es decir, zeva, es decir, cosa inapropiada. De acuerdo a esto, ella ha llegado al tiempo destinado, ha sido pagado ya doblemente. Es decir, de acuerdo al contexto histórico, aquí presenta que ya el pueblo judío ha pagado 2 veces por el pecado y por lo tanto el exilio debe de haber terminado determinadamente. No hay razón para que un judío estuviese fuera del exilio. Todos en este momento donde cuando aparece Juan el Bautista debe estar retornando de nuevo a Israel, viviendo y haciendo su vivienda en Israel y cumpliendo con Torah y mitzvot y todos los mandamientos. Pero aquí está el problema. ¿Cuál es el problema que estamos viendo acá? Que durante el tiempo de Jesús y el tiempo de Juan el Bautista, la mayoría de los judíos estaban asimilándose a la cultura griega. Aunque quizás estaban viniendo de Babilonia, en su mente, en su corazón, estaban todavía siendo asimilados a la cultura griega. Y es ahí donde los poderíos de los saduceos y los otros, algunos fariseos, se habían juntado con los elementos helenistas. Y es aquí que vamos a ver el gran problema del cumplimiento de estas palabras en el tiempo histórico en el cual supuestamente vivía Juan el Bautista y Jesús, el que estamos estudiando en este pasaje. Es decir, no hubo determinación de lo que es el exilio. El exilio estaba todavía presente y se había reunido todo Israel se puede decir, en Israel, pero había todavía mucha gente todavía exiliada por todo el mundo. Es decir, no todo Israel estaba en Israel. Por eso en diferentes partes, cuando ustedes leen lo que es la Biblia cristiana, vas a ver que hay todavía comunidades, como en España, que había comunidades judías, miles de años antes que surgió la cristiandad. Ya las comunidades judías en España, en diferentes partes como Grecia, Roma, ya estaban presentes. Ahora, es por eso que esto contradice en lo que vamos a ver en el versículo 3, que aquí vemos que tratan de hacer parecer que Juan el Bautista llega a ser el Elías, el Eliyahu Hanabí para Jesús, porque obviamente antes que venga el Mashiach, Elías el profeta, el Eliyahu el profeta, tiene que anunciarlo. Y es interesante que si usted tiene su Biblia cristiana ahí un momento, le quiero enseñar por qué esto no habla de Eliyahu y que Juan el Bautista no fue Elías, ni siquiera vino en el espíritu de Elías, porque no es Elías. Y como vamos a ver en el pasaje de Isaías, aquí no se refería a Elías, sino a una voz que clama. Es decir, uno que está exaltando la voz porque es causa que está siendo movido por Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, para llamar a la gente a que hagan teshuvá, porque el exilio había agobiado tanto a los judíos de este momento que el nivel de asimilación daba pena, de tal forma que nos dice aún Josifos que los mismos judíos para participar en las Olimpiadas estaban cogiendo su señal de circuncisión y lo extendían para cubrir lo que era la señal de la circuncisión, porque en las Olimpiadas antiguamente tenían que correr desnudo. Ahí habían varios problemas, es decir, que la moralidad y la cultura ya había llegado al nivel que era como Roma y era de los griegos. Muy bien, vamos a ver lo que dice Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 21, aquellos que tienen su versión Valera, porque es importante entender que le hicieron la pregunta punto directo a Juan el Bautista. Y dice así: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas, ambos siendo por conceptos primordiarios saduceos de concepto. Y quiero que ustedes noten que lo enviaron a Jerusalén, un poco de contradicción de Mateo, porque Mateo incluye la palabra fariseo, la cual está ausente en los manuscritos de la Biblia cristiana del Nuevo Testamento. Ahora, pero para que entender, no eran los fariseos necesariamente, sino aquellos del punto que apoyaba el helenismo. Ahora muy bien, dice acá, y que enviaron de Jerusalén los sacerdotes y levitas
para que le preguntasen, verso 19, ¿tú quién eres? A Juan el Bautista. Confesó. Ahora Juan Bautista está confesando la verdad. Yo no nego, sino confieso. Yo no soy el Cristo. Literalmente, Ani lo Hamashiach. Yo no soy el Mesías. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Sí, Elías el profeta. Y que él le dijo, Ani lo, no. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos una respuesta a los que nos enviaron. ¿Y qué dice de ti mismo? Y yo dije, y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, el nombre sagrado empleado aquí, por eso mayúscula, no está hablando el Señor Chui, está hablando el Señor el Eterno, el único Señor, como dijo el profeta Isaías. Y es interesante que los fariseos habían enviado, de acuerdo a Juan, a estos enviados, los saduceos. Aquí presenta una contradicción de quién vino a quién a hablar con Juan el Bautista. Obvio, una descripción bastante grande cuando uno hace esta comparación tan clara. Verso 3 dice, el cuarto, y Juan estaba vestido de pelo y de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de su lomo y su comida era langosta y miel silvestre. Claramente aquí no era ni el Mesías ni tampoco era Elías. La carne que él se comía era algo que se llama langosta, y era no langosta como usted hace allá en el mar, que está prohibido comer para los judíos, pero había un tipo de insecto como lo que es la saltamonte, que era permitido comer de acuerdo a Levíticos capítulo 11 verso 22. Eran tipos de langosta que comía solamente vegetal. Durante el tiempo de Rashi los eruditos no podían identificarlo, pero hoy en día la comunidad de Yemen conoce qué tipo de insecto es y dicen que es muy delicioso. Yo no lo he comido y no creo que lo voy a comer, pero los judíos de Yemen sí saben, sí han identificado este insecto y es lo que él comió, porque solamente comía cosas de hierba, etcétera, y tenían ciertas marcas que identificaba a este animal o este insecto. Vamos a regresar de nuevo a este pasaje de Isaías capítulo 40, porque claramente la voz que llamaba en el desierto era para enderecer lo que es el camino. Pero ahí no termina, es decir, era preparar el camino para que Dios pudiera venirse y hacerse presente para restaurar. Este pasaje de Isaías es conocido también en la lectura como Nájamo, Nájamo, consolar, consolar, oh pueblo de Israel. El tiempo de la consolación significa el tiempo del refrigerio, de la restauración de la nacionalidad de Israel, cuando Dios levanta la casa de David y lo establece. Interesante, la casa de David no fue establecido durante este periodo. Los puestos saduceos se mantenían en poder y rehusó entregar lo que es su asiento de la monarquía a la casa de David, la cual Jesús, más tarde lo vas a leer, trató de hacer, pero fracasó. Y ahí está el gran problema de todo este recuento, porque vemos, aunque la historia trata de narrar lo que él era supuestamente, que quería restaurar, era mayor de Juan, pero realmente vemos que a estudiar el pasaje hay grandes problemas en el capítulo 3. Aún la parte donde introduce Jesús siendo bautizado hay diferentes versiones. Muy bien, vamos a ver que cuando dice en el verso 5 que salía a él Jerusalén, todo Judea y toda la provincia de alrededor, dice Epifanios en contra de las herejías, él declara en el capítulo 30, verso 13, segmento 13, verso 4, que dice los evangelios de los Ibionitas que Juan iba bautizando y los fariseos salieron a él. Los fariseos salieron a él. Juan dice que los levitas y saduceos fueron a él, mandados por los fariseos. Tenemos un gran problema aquí.
¿cuál de los dos eran? ¿Fariseos o saduceos? Porque realmente hay un gran problema. El Talmud nos menciona que hay 7 tipos de fariseos que existían. Entre ellos muchos hipócritas, que eran los que llevaban a uno fuera de este mundo este mundo. Es importante de comprender el contexto de este pasaje que presenta, porque hay grandes problemas en ellas. Pero algo es muy claro que uno puede llevar acá. Lo que Juan el Bautista estaba presentando era un llamado para preparar, para que la presencia divina podía descansar. Muy posible de lo que sucedió, lo que sucede hoy en día de lo que es el movimiento Baal Shuvah, que la gente está regresando a Dios. Antes eran, digamos, cristianos, o antes eran musulmanes, y ahora han descubierto que son judíos perdidos y están regresando en cantidades sorprendentes por todo el mundo y guardando la ley. Imagínense, antes no guardaban la ley, comían trefa, comían cosas no kasher, no kosher, no comían, y violaba la Torá, y violaba el sábado, y violaba todas las leyes de Dios. Y de repente, de día a noche, están ahora guardando todas estas cosas. Esto es un movimiento de teshuvah, de retornar a Dios. Y esto es lo que Juan el Bautista, que él mismo era descendiente Coanim, sumo sacerdote, él está llamando al pueblo, como sus profetas antepasados, de que volviese a Dios, que volviese a la Torá, que volviese a los mandamientos. Y es aquí que lo que faltaba y lo que él miraba en estos líderes era más nada que lo que es las acciones. ¿No? Y cuando una persona hace shuvah, hay demostración de obediencia. Es decir, va a comenzar a guardar Shabbat, va a comenzar a hacer cosas que antes hacía. Si era helenista y estaba absorbido por la cultura y filosofía de los griegos, habría de desconectarse de ella y aprender la cultura hebrea y asumirse lo que es dentro del judaísmo. Y obviamente esto es lo que estaba pasando con los líderes que vienen a ver a Juan, porque querían ver de qué género era. Y es por esto que leemos la respuesta de él en el siguiente verso 7, donde él comenta: generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ahora, interesante comentar algunas cosas acá de estos versos 6 y 7, que cuando dice que vino Jesús de Galilea a Jordán, a Juan para bautizarlo a él, en el texto en contra de Pelagios, capítulo 3, verso 2, Jerónimo declara que el Evangelio de los Hebreos era la madre del Señor, y sus hermanos, que le decía: Juan el Bautista bautiza para el perdón de los pecados, dejámonos ir con él a ser bautizado. Pero él, hablando de Jesús, le dijo a ellas: ¿en qué manera he pecado para yo poder ir a ser bautizado por él? No sea que yo he cometido el pecado de ignorancia. Es interesante, esto lo menciona Jerónimo, el padre de la iglesia, no fuente judía, fuente cristiana, diciendo que en sí Jesús no quería ir, pensando que era totalmente justo, muy parecido a estos mismos fariseos, que también venía que no había para qué arrepentirse porque ya eran justos delante de la ley, eran practicantes de la ley. Pero Jerónimo menciona quizás por el pecado de ignorancia, que no supe, no conocía mejor. Muy bien, vamos a entrar ahora al verso 7. Pero tú vienes a mí. La pregunta aquí es: si Jesús era totalmente sin pecado, ¿por qué necesita ser bautizado por la remisión de pecados? Es una buena pregunta, porque obviamente el mensaje de Juan el Bautista era como demostración: está entrando en el mikvah para comenzar una nueva etapa en tu vida, y vas a dejar tu vida anterior atrás y vas a empezar de nuevo en una nueva etapa. Es un nuevo comenzar, un nuevo eslabón, es un nuevo pizarra limpia. Y aquí es por eso que el mikvah, el tevilá, era parte cotidiana del pueblo judío. Aún durante los eventos de lo que es
las fiestas, es costumbre en la comunidad judía de antes de entrar a las fiestas, el hombre judío va al mikvah va a la playa, a un río, donde hay río de agua viva, y se sumerge. Y cuando se sumerge, tiene que remover toda la ropa. No piensa por un momento que aquí venía la gente con la ropa puesta y que se estaban entrando en el bautismo. Así no es el mikvah que se hacía en el tiempo antiguo. Totalmente los hombres aparte y las mujeres aparte. Y había una tremenda separación para asegurar lo que es la modestia, el recato y lo que es la decencia para ambos. Y es por esto que vemos muchas leyes en cuanto a eso. Si ustedes quieren saber un poquito sobre esto, puede venir a la clase que ya hemos grabado en Radio Torah, donde hablamos sobre lo que es las leyes de recato y etcétera. Ahora, vamos a ver lo que es el capítulo final 3, que es muy importante porque aquí obviamente vemos algunas otras cosas. Y quiero tocar, a ver, dice, bueno, vamos a ir acá de nuevo. Vemos que entonces realmente, de acuerdo a Isaías, habría de acontecer ciertas cosas que como que habría de proceder lo que es el gran movimiento Teshuvah, que dice todos los valles serían levantados y todas las montañas y montes serán traídos abajo y todos los terrenos jorobados serían rectos y las montañas serían también puestos flat. ¿Y qué dice el verso 5 en Isaías? Porque la gloria del Señor será revelada y toda carne junta verá que la boca del Señor habló. La voz dice, llama. ¿Y para quién voy a llamar? Dice el verso 6 de Isaías. A toda carne es como la hierba, y toda su apariencia como lo que es el flor en el campo. La hierba se secará y también se cortará la flor, o se decaerá la flor, y el viento del Señor lo soplará. Y he aquí, el pueblo es como hierba. ¿Qué estamos hablando aquí? La decadencia espiritual y moral del liderazgo religioso de los saduceos en particular. Además, cuando dice una voz que llama, que proclama, ¿a qué se refería? Se refería de el Ruach HaKodesh. Por eso leemos en muchos pasajes del Tanakh y de los sabios que dice que si hoy oyere la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Este es un pasaje también en los profetas que habla de no endurecer nuestros corazones cuando Dios nos llama a retornar hacia Él. Muy bien, vamos ahora a ver lo que sucede adelante. Dice aquí, hacer frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué estamos hablando aquí? Hay un concepto judío que aún las piedras tienen almas. Ustedes piensan que en la mentalidad de los judíos, bueno, y vas a oír muchas veces expresado esto en los círculos cerrados de la comunidad judía ortodoxa, y siempre hacen referencia al no judío como Goy o Goya, en una forma depreciativa, como diciendo que ellos no saben mejor, son como animales, en esa forma tan negativa. Yo sé que muchos me van a escribir diciendo, ¿por qué estás diciendo esto en este medio? Porque obviamente esto es algo que es inapropiado, y más cuando estamos viendo que el Eterno está tocando a muchas personas gentiles porque tienen almas judías. Ustedes saben cuál es nuestra posición en cuanto a la conversión y lo que entendemos, lo que el Eterno está haciendo por el mundo con personas que quizás no sabían nada del judaísmo, se están acercando, queriendo convertirse y conectarse con lo que es la Torá, la verdad. Y es por eso que uno debe tener mucho cuidado de asumir que por causa que esa persona es gentil, no tiene la chispa judía. Y lo que estamos viendo en realidad, que Dios es quien impone y transforma el alma. Como dice el salmista, que Dios hace una transformación en la Torá que convierte el alma. Y aquí vemos que Juan el Bautista, el Cohen, le está respondiendo al corazón de estos líderes. Esto es interesante porque esto podemos asumir
que hay muy poco corrección y vemos que esto muy probablemente realmente sucedió en el texto. Y es por eso que dice, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Bueno, obviamente, en concepto de los fariseos, ellos entendían el concepto de la reencarnación. Eso lo menciona también el libro de Josephus en su libro de Antiquities. Él menciona que los fariseos creían en el concepto de la reencarnación. Obvio, también aquellos judíos que seguían este movimiento también creían obviamente en la reencarnación. Opuesto o contrario si el Zohar es todo lo que dice que es o no, contrario, es decir, opuesto a todos estos temas que no voy a tocar. Obviamente en el primer siglo el mundo religioso judío creía en la reencarnación, aún el mismo Jesús creía en la reencarnación. Simplemente estudia capítulo 3 de Juan y vas a hallar el término nacer de nuevo. La palabra nacer de nuevo significa nacer otra vez, es decir, morir y nacer. Y es por eso el gran diálogo en capítulo 3 de Juan que menciona este concepto. Pero la iglesia cristiana nunca lo interpretó de esa forma, aunque la misma iglesia cristiana reconoce en un tiempo creía en la reencarnación. Y aquí Juan hace la referencia a la piedra como tiendo vida. ¿Qué significa esto? Lo que Juan el Bautista está diciendo a Abraham, que no piensan que ustedes son mejores que esta piedra. Si su corazón es tan duro como esta piedra, tengan en mente que aún Dios no use como jactancia que ustedes son de hijos de Abraham. No hay lugar de jactancia en nuestra relación con el Eterno, de decir, bueno, yo soy más judío que vos. Esa jactancia no tiene lugar, y en particular cuando la persona no es observante a la Torah y los mitzvot. Es particularmente. Pero aquí los fariseos y los religiosos en particular nos muestran un sentido de opulancia y arrogancia en su estatus de ser judíos y observante. Pero lo que Juan el Bautista vio fue la condición interna, la arrogancia, el orgullo, el neptotismo, lo que es la idea de mirar abajo a otra persona que está haciendo shuvá. Es aquí que el mensaje de Juan es dirigido a los hijos de Abraham y le dice, no piensa que por causa de que ustedes son hijos de Abraham son grandes cosas. Recuérdense que Dios, el creador, el que nos dio la Torá, el que vamos a celebrar muy pronto lo que es el regalo de la Torá, puede levantar de estas piedras inanimadas, que ustedes saben muy bien, poseen almas, y convertirlos a que sean hijos de Abraham. Es decir, traerlos por el proceso de reencarnación. ¿Y qué dice? Ya también el hacha está puesto a la raíz de los árboles. ¿Qué es el árbol o los árboles? Bueno, como hemos leído en Isaías, se refería a los seres humanos, al pueblo. El árbol siempre se compara al hombre, porque el árbol del campo es comparado con el hombre. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué significa esto? Es tiempo de que haga acción, no bla 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 bla. La acción es lo que habla. Esa acción son los frutos de una persona que de verdad quiere hacer lo correcto delante de Dios. Y Juan está refiriendo a estos líderes que no ve esas acciones. ¿Dónde está? ¿Dónde se muestra? Ustedes se creen autosuficiente y justo, que no necesita de Teshuvah. Y una de las cosas que es muy importante en todo el movimiento de Teshuvah, que aún el más religioso tiene que reconocer y saber, yo tengo que cambiar algo en mi vida también. Y yo a la verdad, dice Juan, os bautizo en agua para Teshuvah, arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo cazado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bueno, aquí hay varios problemas en cuanto a esta expresión del verso 11, pero simplemente decimos lo siguiente. Juan el Bautista, cuando narra esto, no sabía a quién él se refería. Sabía que habría de venir alguien después de su venida que habría de hacer esto. Y dice que él habría de que
iba a ser más potente porque él usaría lo que se llama Ruach HaKodesh, lo que es el discernimiento espiritual, y fuego. Fuego es un asunto que cuando la persona está ensuciado su alma, el fuego lo ayuda para purificar su alma. So, no es algo negativo como las llamas del infierno, es la idea de lo que es purificar el alma ensuciado. Dice su aventador, verso 12, está en su mano y limpiará su era. ¿Cómo que limpiará su era? Limpiará la era de su generación, no del futuro, de su generación, de los rebeldes, de los líderes de la casa de Israel, de su generación. So, en ninguna forma el trabajo de este que habría de venir después de Juan habría de purificar las generaciones después de su era. Dice que recogerá su trigo en el granero y quemará la paja es algo seca que ya no tiene uso, en fuego y nunca se apagará, es decir, por causa que no haya algo para salvarlo, algo para rescatarlo. Verso 13. Ahora, aquí venimos a algunos de los grandes problemas en el manuscrito. Entonces vino Jesús a Galilea y Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo no necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Toda justicia. Entre el verso 15 al verso 16, en el manuscrito describe el bautismo de Jesús como lo siguiente: et cum bautizasor Iesus, lumen magnum felgebat, lamum en het circumfulsit, de agua itate emerant omnes qui congregati erant arbitaren. Y cuando Jesús fue siendo bautizado, hubo un gran como relámpago de luz, tremendo alrededor del agua, de tal forma que aquellos que se habían reunido, obviamente para hacer el mikvah con Juan, se asustaron. Imagínate, está en el agua y de repente ven un relámpago de luz y se ve por todo el agua. Están pensando que le van a caer el rayo encima. De acuerdo a Ishdad de Mer en el siglo XIX y Dionosis Barsalevi del siglo XII, y de acuerdo al el Diasetzaron de Taitiano, también contiene una referencia de luz, que una luz se reflejó en este pasaje. Y este es el mensaje que clarifica esto, que directamente los testifica el Diasetzaron, que fue una gran luz que se mostró en el Jordán y se rodeó de lo que es nubes blancas y una gran tropas espirituales que vieron cantando en el aire, y en el Jordán se estuvo quieto de este curso y el agua no fue movido, pero hubo un olor de perfumes que llenó el lugar y los cielos se le abrieron. Esto de acuerdo a la traducción del señor M.D. Gibson en la página 27. Ahora, mucho más se añade a lo que es en cuanto a esta versión tatiánica de la iglesia cristiana, pero sin embargo mucho más ha sido tomado de otras fuentes, como el himno conocido, el himno de los Efraimitas. En punto de vista se hace un comentario que hubo un gran resplandor que se vio en el agua, a que se hace referencia de luz sobre el Jordán que estaba presentado ahí en el texto de testimonio de la Diasetzaron. Ahora, varios otros escritores tienen la tradición de luz, incluyendo Justín el mártir, quien dijo que después que Jesús había entrado el agua, hubo un fuego que se encendió en el Jordán, hablando de luz y fuego. Y esto también está en el Diálogo de Trífonos y Epifanios, que una voz vino del cielo inmediatamente cuando se vio la luz alrededor de él. Esto de acuerdo al pasaje de aquí de Mateo. En el verso 16 se junta dos manuscritos interesantes de la vieja traducción siriaca en apoyo de una lectura más breve, que da una combinación más fuerte sobre el contexto. Y sin embargo, aquí es posible que fue totalmente los poscopistas que esforzaron lo que eran ciertas palabras
para darle más sentido en el verso 16. En el verso 16 del capítulo 3, que dice lo siguiente: y Jesús, que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos. Aquí la expresión subió del agua fue algo totalmente ausente en muchos de los manuscritos. Por lo tanto, si tiene lo que es la pluma negra, remueve subió luego del agua. Fue añadido por los copistas. También el verso 16 fue algo no transcripcional y se considera como algo dogmático, y este trabajo tiene paralelos que no ofrecen ninguna asistencia, de acuerdo a Bruce Metzger, en la cual hay dos diferentes lecturas, y da lo que es una fortaleza a la diversidad del texto en apoyo, la cual de acuerdo a algunos debe de mantenerse basado como representativo al texto alejandrino y la parte del oeste, en la cual fue removido, o mejor dicho, fue añadido a sus textos tradicional, es decir, el verso 16. Ahora, el verso 17 fue, como habíamos dicho, no incluido en el pasaje, fue añadido por causa de la traducción. Aquí vemos que tenemos que remover subió luego del agua, y la expresión verso 17 entera no se halla en muchos de los manuscritos, pero se hallan en otros testimonios que fueron los copistas que añadieron el verso 17, pero en los manuscritos no se hallan la expresión y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por lo tanto, vemos más problemas con el manuscrito, aunque interesante, porque leemos aquí un gran problema. Y con esto vamos a concluir en esta noche, pero el gran problema que vemos aquí en el verso 16 en particular, y déjame repetir esto, es lo siguiente. Dice: ¿por qué vienes a mí? ¿Cuál fue el pecado que había cometido Jesús? Aquí la respuesta de los evangelistas es que no había cometido ningún pecado, pero dice que tenemos que cumplir toda justicia. La palabra justicia aquí se refiere a mishpat, mandamientos y órdenes. Es decir, que cuando somos llamados a hacer teshuvá, tenemos que buscar en nosotros algo en la cual podemos arrepentirnos, para que esos pecados sean perdonados. La pregunta que yo hago, que esto rompe la imagen del Jesús de la Biblia cristiana. ¿Qué fue el pecado que cometió Jesús? De acuerdo a una fuente cristiana, dice fue el pecado de la ignorancia. ¿Cuál fue la ignorancia que cometió Jesús? Interesante. Vamos a ir adelante. ¿Por qué vienes a mí? Por esta misma razón. Dice que los cielos fueron abiertos. Las palabras a él no están en los manuscritos más antiguos de Mateo, ni siquiera en el manuscrito de la versión siniática ni vaticanos. Fueron omitidos por varios los manuscritos, que los cielos fueron abiertos. Los cielos no fueron abiertos. Aquí se abrió de las aguas y aquí los cielos fueron abiertos. No está en los manuscritos más confiables. Coge la pluma, por favor, remueve y tacha eso también de Mateo capítulo 3, verso 16. Y Jesús entonces dice acá que vio el Espíritu de Dios descendiendo como una paloma. Aquí es donde están los gnósticos que habían adoptado esto, como los ibionitas que habían dicho que Jesús, diciendo que Jesús vino a ser el Cristo. El Espíritu Santo vino del cielo y descendió sobre él como forma de paloma. Pero Jesús solamente fue el único que vio esta visión. Nadie más vio esta visión. Y dice que vio, ¿quién vio? Jesús vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El único que vio esto, de acuerdo al evangelista, fue Jesús. Ni Juan, ni nadie que estaba alrededor del agua. Solamente Jesús vio esto. Esto es muy importante porque esto se llama revelación o autoenvío. Él mismo se vio como el enviado. Y esto es muy importante. Y esto lo está comprobado aquí en el pasaje de Mateo, que él mismo vio su mensaje de ser enviado. Esto va a ser muy importante, más cuando vamos a ver el capítulo 4, que presenta también muchos más problemas para aquellos que creen que Jesús es sin pecado y sin defecto. Y vamos a ver que en sí
Todo lo que vemos en el capítulo 4 comienza a plegar su vida en su ministerio, en todo área de su existencia, como narra la Biblia cristiana en sus manuscritos y copias del Nuevo Testamento. Muy bien, vemos acá también esto. Y dice claramente algo contradictorio. Porque si Jesús fue el único que vio esta visión, y fue el único que era el testigo de esta visión, como dice Mateo, ¿cómo es posible que Jesús mismo se está revelándose como el Mesías? Como él mismo dijo en Juan capítulo 5, verso 31, que Jesús dijo que si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Mi testimonio no es verdadero. So queda nulo este testimonio de que él vio el Espíritu de Dios venir sobre él. ¿De qué nos sirve? Estas son sus palabras. No es la palabra de un segundo testimonio. Si hubiese sido Juan, que había visto esto y había testificado, los que estaban alrededor, ya entonces sería una prueba fuerte. De esto es lo que dice mi hijo amado, que ya sabemos que no está en el original. Sin embargo, vamos a verlo un poquito porque este término es usado en la cristiandad conteniendo diferentes significados en el hebreo. Palabras como las escrituras, como el Mesías, entre comillas, la salvación en la Biblia. Esta frase de hijo de Dios significa totalmente algo diferente que los cristianos llegaron a entender. Primero de todo, en Primera de Crónicas capítulo 28, verso 6, Dios está hablando a David diciendo: vuestro hijo Salomón, él edificará mi templo y las yardas. Por lo tanto, yo he escogido a él a ser mi hijo para mí, y yo seré para él un padre. Entiende que cuando se está refiriendo a esto, está hablando que Dios lo adopta como algo especial y personal para él. Él tendría lo que se llama la protección como descendiente y hijo del rey. Y por lo tanto no hay connotación en ninguna forma en esta declaración hijo de Dios como refiriéndose a divinidad, en ninguna forma. Esto es solamente un término que se refiere a los reyes de Israel, no en un hijo de Dios literal encarnado como lo reclama la cristiandad. So, ya vemos que la palabra hijo amado o hijo de Dios no se refiere a Dios el Hijo, sino se refiere a uno que supuestamente está en línea para asumir el título de rey. Bueno, ya termina aquí la clase de esta noche, y aquellos pastores y cristianos que tienen preguntas para mí sobre lo que hemos leído en Mateo capítulo 3, con mucho gusto me pueden enviar su correo a loscaminosdeisrael@yahoo.com, loscaminosdeisrael@yahoo.com. Le deseo a cada uno de ustedes que el Eterno le bendiga con conocimiento de la Torá, del conocimiento del pueblo de Israel, para que puedan conocer mejor las escrituras y el contexto de la cual surge la Biblia cristiana. Les deseo shalom, laila tov, shalom.